Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿tá? Que como ustedes ven se llama comunicación celular y señalización intracelular. Nos vamos a ir un poquito ahora a la biología celular nuevamente, ¿tá? Que es un tema que a mí me encanta. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque van a ver que para entender una cantidad de los procesos que ocurren durante el desarrollo embrionario y luego para entender el funcionamiento de un organismo como por ejemplo el del ser humano, es fundamental entender cómo las células se pueden comunicar entre sí. ¿Ah? Entonces, vamos a ver esta clase que vamos a tratar de abordar en primera instancia los mecanismos generales por los cuales las células pueden comunicarse y coordinar su funcionamiento. Y al final de la clase vamos a hablar bastante brevemente, porque lo van a ir viendo en las clases subsiguientes, algunas formas de comunicación o vías de comunicación que son particularmente importantes durante el desarrollo embrionario. ¿Ah? Entonces vamos a hacer como una cirugía. Todo no podía salir bien. Ahí, ahí. Vamos a ver qué entendemos por comunicación celular, en qué formas tienen las células de comunicarse entre sí, qué tipos de señales usan las células para comunicarse entre sí, cómo es el proceso por el cual una señal, que generalmente está fuera de la célula, se transforma en una respuesta. ¿Ah? Ese proceso que se llama, vamos a ver, transducción de la señal. Vamos a hablar un poquito, muy a grandes rasgos, de los tipos de receptores para señales que tenemos, cómo se regulan las respuestas de las células a las señales y, como les decía brevemente, algunas vías que son las más usadas durante el desarrollo embrionario. Bueno, saben que cuando se empezaron a secuenciar los genomas, que es algo que es relativamente reciente para lo que es la historia, ¿no?, de la biología, cuando se comparó el genoma de un organismo eucariota unicelular, como es la levadura, que es lo que tenemos acá, esperen que voy a poner el puntero, ¿ah?, con el de un organismo multicelular. Acá tenemos un modelo muy usado, que es la Drosophila melanogaster, una frutita, perdón, la mosca de la fruta, ¿no?, que es muy usado como modelo en el desarrollo, lo van a ver. Se encontró que cuando se comparaban esos genomas había como dos grandes familias que estaban expandidas en los organismos multicelulares. O sea que realmente el número de genes que codificaban, que pertenecía a esas familias, estaba mucho más representado en los organismos multicelulares. ¿Tá? Uno tenía que ver con genes que codificaban para proteínas que median la interacción entre las células, ya sea una interacción física, por ejemplo, proteínas que median la adhesión entre las células, que va a ser muy importante para formar los tejidos, y otra eran las proteínas que codifican para señales, ¿tá? O proteínas que vamos a ver están involucrados en la comunicación de las células entre sí. No solo las señales, sino también los receptores para esas señales y toda la maquinaria intracelular que permite transformar esa señal en una respuesta. La otra gran familia de genes que está expandida en los organismos multicelulares, ¿alguien se imagina cuál puede ser? Lo que estuvimos viendo el primer día. ¿Qué tenemos en la mosca o en un organismo multicelular que no ocurre, digamos, en un unicelular? Además de que tiene muchas células, las células no son todas iguales, ¿verdad? Se diferencian en diferentes tipos celulares. ¿Y quién les estuvo contando el profesor el primer día? ¿Qué hay detrás de esa diferenciación? ¿Qué hace una célula diferente una de otras? Se especializan. ¿Quién produce esa especialización? ¿Mm? Señales. Señales, pero ya lo dimos acá. Ahora estoy preguntando, ¿qué otro grupo de proteínas puede estar expandido, sobreexpresado en los organismos multicelulares? ¿Factores? ¿Eh? No, eso no necesariamente.
Los factores de transcripción. Reguladores de la expresión génica. Porque ¿qué fue lo que vimos en la primera clase? La diferenciación de las células no se basa en que pierden parte de su genoma, sino que expresan su genoma en forma diferente. Y eso está regulado por quién? Por proteínas reguladoras, ¿verdad?, de la expresión génica. Y obviamente que hay, vamos a ver hoy, pero hay una gran comunicación entre todas estas familias de proteínas, ¿no? Bueno, imagínense que en un organismo, en un ser humano, ¿tá?, para que nuestro organismo funcione en forma coherente, en realidad todas las células, a pesar de que fenotípicamente son distintos, cumplen diferentes funciones, tienen que estar comunicadas. Tiene que haber algo que permite la integración, ¿verdad?, de lo que le está pasando al cuerpo, y eso lo va, digamos, de alguna forma a percibir todos los tejidos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que llamamos comunicación celular. Puede haber una célula, un grupo de células que van a enviar una señal, ¿tá?, que va a ser recibida por otro grupo de células y van a responder cambiando algo. Su forma, su estado metabólico, su estado transcripcional. ¿Ah? Entonces, básicamente, esto sería, digamos, cómo más o menos sucede el esquema general de cómo es la comunicación. ¿Ah? Hay una molécula, en este caso esta pelotita roja, es una molécula que fue secretada, ¿ah?, por una célula que va a actuar sobre lo que llamamos una célula blanca. Es una célula que va a ser capaz de detectar, ¿verdad?, esa señal a través de un receptor, generalmente receptores de membrana plasmática, y eso va a producir en la célula un efecto. ¿Ah? Como yo les decía, puede ser, por ejemplo, la activación de una vía metabólica, puede ser la activación de un grupo, de la transcripción de un grupo de genes, o al revés, el apagado de la expresión génica, puede ser rearreglos del citoesqueleto que estén asociados a cambios de forma, a que la célula se mueva. Pero generalmente el receptor no es quien directamente produce ese efecto, sino lo que hay es que hay una cascada, vamos a ver, de proteínas, ¿tá?, que median entre el receptor y el efecto final. ¿Tá? Entonces, de una señal que está afuera, terminamos teniendo un cambio en la célula, y eso va a ocurrir mediante todo esto que se llama la transducción de la señal. ¿Ah? Porque la palabra transducción justamente significa transformar, ¿tá?, un estímulo en otra cosa. En este caso, transformamos la presencia de una señal en una respuesta de la célula. Bueno, básicamente tenemos varias formas. Si bien ese es el esquema general, tenemos varias formas en las cuales las células pueden comunicar, ¿no? Entonces, primero, lo que llamamos la comunicación yuxtácrina o dependiente de contacto. Acá también vamos a tener un receptor en la membrana plasmática de la célula blanco, pero el ligando, la señal, en realidad es la proteína de membrana de una célula que interacciona con ella, ¿ah?, como se ve acá. Y vamos a ver que este tipo de interacción es bastante frecuente justamente en el desarrollo embrionario. Una de las formas que ustedes capaz están más familiarizados es esta, la comunicación endocrina, donde hay un grupo de células, son células glandulares, ¿ah?, que secretan lo que llamamos una hormona, ¿ah?, y esa hormona va a actuar sobre un grupo de células que generalmente están lejos, ¿ah?, físicamente. Por lo cual tiene que distribuir, digamos, a través de la circulación sanguínea para llegar a la célula blanca. ¿Ah? Otro tipo de comunicación fundamental en una cantidad de procesos y mucho en el desarrollo embrionario es lo que se llama la comunicación paráclina. ¿Ah? En este caso, la célula que produce la señal la libera al medio, y esa señal va a difundir y actuar sobre las células vecinas. No va a actuar sobre células que están lejos,
sino que simplemente se va a difundir por el medio extracelular y va a actuar sobre células que están cerca. Eso se llama la comunicación paráclita. Después, otro tipo de forma en que se comunican las células es la sinapsis. Lo que pasa es que acá tenemos un grupo reducido, digamos, de células, reducido en cuanto a los tipos. Las neuronas van a contactar con otra célula blanca, sea una neurona, o sea una célula muscular, una célula glandular, y va a enviar mediante esa sinapsis un mensaje, una señal a la célula blanca. Y por último, mencionarles que ahora estamos viendo mucho, esto está muy de moda, pero lo van a empezar a ver también, porque se está empezando a usar como marcadores de unas patologías y eso, que parece las células también podrían comunicarse a través de señales que están dentro de vesículas de membrana. Esas vesículas se llaman microvesículas o exosomas. La célula, entonces, en vez de liberar la señal desnuda, digamos, al medio extracelular, la envía dentro de vesículas membranosas y estas vesículas luego llegan a la célula blanco y liberan su contenido dentro de la célula blanco, modificando también el comportamiento, digamos, de la célula. No vamos a hablar de esto en el día de hoy. Entonces, vamos a tratar de entender esto, cómo a partir de una señal la célula responde. ¿Qué pueden ser las señales? Bueno, ya dijimos algunas cosas, ¿no? Pueden ser hormonas, pueden ser neurotransmisores, pueden ser citoquinas, que son células secretadas muchas veces por las células del sistema inmune, pueden ser factores de crecimiento, o sea, que estimulen la proliferación de un tipo celular, pueden ser moléculas de la matriz extracelular. La matriz extracelular es un conjunto de proteínas y lipoconjugados y polisacáridos que se encuentran alrededor de las células. También muchas veces la interacción con esos elementos puede ser una señal también para la célula. También muchas moléculas que participan en la adhesión de unas células con otras también pueden enviar mediante esa señalización yuxtacrina señales a las células blancas. Desde el punto de vista químico, ¿qué pueden ser las señales? Pueden ser proteínas, pueden ser péptidos, pueden ser aminoácidos. Aminoácidos a veces modificados. Muchos neurotransmisores son en realidad aminoácidos. El glutamato, la glicina, el GABA, que es derivado de la glicina. Pueden ser glúcidos, pueden ser moléculas pequeñas hidrofóbicas, como son las hormonas esteroideas, derivadas del colesterol. Pueden ser ARNs pequeños, ahora hay todo un nuevo mundo, no me acuerdo, no sé si en genética ya hablaron de eso, pero de ARNs que no son ni de transferencia, ni ribosomales, ni mensajeros, que se llaman microARNs y que tienen funciones reguladoras. Incluso las señales pueden ser gases, como el óxido nítrico, que producen las células endoteliales y actúa sobre las células del músculo liso, promoviendo la relajación del músculo liso. O sea, desde el punto de vista químico, tenemos una enorme variedad de moléculas y macromoléculas que pueden actuar como células. ¿Y cuáles pueden ser las respuestas de la célula a esas señales? También muy diversas. En la señal le puede indicar a la célula que tiene que dividirse o que tiene que diferenciarse, empezar una línea, digamos, de diferenciación, que tiene que cambiar de forma, que se tiene que mover, que tiene que empezar a expresar una determinada enzima o activar una enzima de una vía metabólica o incluso puede desencadenar esa señal la muerte de la célula. Hay un tipo de muerte celular que se llama muerte celular programada porque es un programa que tienen todas nuestras células por la cual se pueden morir en forma ordenada y sin producir daño en los tejidos circundantes y hay algunas señales que desencadenan justamente ese tipo de proceso. Bueno, y lo que nosotros vamos a tratar de entender es eso, ¿no? Cómo de la señal llegamos a la respuesta, qué es lo que pasa dentro de la célula. Bueno, como yo les decía, ese proceso que va a ocurrir dentro de la célula, una vez que la señal es detectada hasta que tenemos la respuesta, es lo que se llama la transducción,
que justamente es la transformación de un tipo de señal en otro. ¿Y de qué depende la respuesta? Básicamente va a depender del tipo de receptor que tiene la célula y el tipo de maquinaria de transducción de señales que tiene. ¿Ah? No solo depende del receptor, sino de cómo el receptor luego dentro de la célula va a desencadenar esos procesos de transducción. Y acá tenemos un ejemplo que me gusta mucho, donde tenemos una misma señal, que es la acetilcolina, ¿ah? Que, por ejemplo, cuando actúa sobre un receptor en una célula de marcapaso del corazón, ¿ah? Produce el efecto de disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ah? En cambio, sobre otra célula diferente, ¿ah? Que es, por ejemplo, la de una glándula salival, usando el mismo receptor, produce un efecto totalmente distinto, que es aumentar la secreción. ¿Y por qué son tan distintas las respuestas? Y bueno, porque esta célula tiene una maquinaria de transducción que termina, digamos, afectando el disparo, y esta tiene una maquinaria de transducción diferente. Entonces ven que de la misma molécula, el mismo receptor, en dos células distintas dan respuestas completamente diferentes. Y obviamente también puede suceder que en realidad el receptor sea distinto, como vemos acá, por ejemplo, en una célula muscular lisa, en una célula muscular esquelética. Tiene un receptor diferente y produce un efecto distinto, que en este caso es la contracción de la célula. Bien, tenemos dos grandes receptores para señales. La mayoría de los receptores son de este tipo, receptores que están presentes en la superficie de la célula blanca. ¿Ah? Esos receptores tienen que tener, tienen que ser siempre proteínas transmembranas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque necesito un dominio extracelular que reconozca y se una al ligando, a la señal, y un dominio intracelular, ¿verdad?, que dispare toda esa maquinaria de transducción que vemos. ¿Ah? Lo que normalmente ocurre como regla general es que la unión del ligando en el dominio extracelular produce un cambio de conformación en el dominio intracelular. Y eso es lo que desencadena toda la cascada de transducción. ¿Está claro esto? Esto es como la base, ¿no? Bueno, la mayoría de las señales son moléculas hidrofílicas que no pueden atravesar la membrana y por lo tanto necesitan este tipo de receptores que están en la superficie de la célula. Sin embargo, hay algunas señales que son moléculas hidrofóbicas pequeñas que sí pueden atravesar la membrana, como es el caso de las hormonas esteroideas. Y en ese caso, no precisamos que el receptor esté en la superficie, normalmente está dentro de la célula. Entonces, esa molécula hidrofóbica va a circular, ya sea por el medio extracelular o por la sangre, siempre unida a alguna proteína que la lleve, porque los elementos hidrofóbicos no van a circular solitos por la circulación, que es pura agua. Entonces, bueno, una vez que llega a la célula blanca va a atravesar la membrana plasmática y normalmente hay un receptor que a veces está en el citosol. Cuando se une a esa molécula hidrofóbica se trasloca al núcleo y actúa como un factor de transcripción. A veces ya están en el núcleo. Ya están en el núcleo, pero no están activados. Cuando la molécula atraviesa la membrana plasmática y llega al núcleo, ahí activa al receptor y la actividad de factor de transcripción. Muy brevemente, este tipo de moléculas, que son lo que llamamos las hormonas esteroideas, son todas derivadas del colesterol, casi todas, cortisol, estradiol, testosterona. Todas estas moléculas actúan de esta forma. Son moléculas pequeñas, hidrofóbicas, pueden atravesar la membrana y entonces se unen a receptores intracelulares. ¿Ah? Bien, pero como ya les dije, la mayoría, digamos, de los receptores son de este otro tipo y tenemos básicamente como si fuera tres grandes grupos, pero vamos a ver que después hay muchos otros. Los tres grandes grupos son los receptores que son canales iónicos,
¿Ah? Entonces, cuando llega el ligando, se une al receptor, ese receptor cambia de conformación y se abre o se cierra el canal, dependiendo de cómo sea el receptor. Y eso generalmente produce cambios después, por ejemplo, a nivel del potencial de membrana, etc. ¿Ah? Muchos de los receptores para neurotransmisores actúan de esta forma, ¿verdad? Son canales que se abren, se cierran, cambia el potencial de membrana de la neurona o lo que sea, y eso es lo que permite la comunicación. Bueno, esto venía antes. Otro tipo de receptores que lo vamos a ver hoy son los receptores acoplados a proteína G. Ahora vamos a explicarlos. Y otros son los que son receptores que están asociados a actividades enzimáticas. Ya sea que el propio receptor tiene una actividad enzimática o que está asociado a una enzima. Y vamos a hablar ahora después de eso. Pero vamos a retomar los receptores un poquito más adelante. Primero vamos a hablar de esta maquinaria de transducción, que capaz que es lo más nuevo, digamos, para ustedes. Vieron que dice señales, proteínas de señalización intracelular, que generalmente actúan así en cascada. El receptor activa a una de ellas y esa va activando a otras, que luego terminan en la activación de una proteína que llamamos efectora, que va a ser realmente la responsable de la respuesta. Por ejemplo, si hay una hormona que dice que tenemos que hidrolizar glucógeno, bueno, la enzima final va a ser la enzima que comienza la degradación de glucógeno, ¿no? Pero antes de que se active esa enzima, tenemos toda una serie, digamos, de proteínas que se activaron anteriormente. Obviamente que esto, el tipo de proteínas, los modos de transducción son muy diversos y solo vamos a hablar de los más comunes, porque la idea de esto no es que se vuelvan expertos en este tema, sino que queden con, bueno, cuáles son las cosas que más se usan en la ciencia. Entonces, básicamente lo que tiene que quedar claro es que esta maquinaria de transducción tiene que estar apagada en ausencia de señal y prenderse en presencia de la señal. Entonces, hay dos grupos grandes de proteínas que cumplen estas funciones. Unos son los que se llaman las proteínas G, ahora vamos a explicar cómo funcionan, y otros son las quinasas, enzimas que son capaces de agregar un grupo fosfato a residuos de proteínas. Vamos a ver cómo funcionan estos dos grupos, digamos, de proteínas. Las proteínas G las van a escuchar mucho porque es una familia muy grande de proteínas. Hay algunas que se llaman proteínas G pequeñas porque tienen una sola cadena polipeptídica y participan, por ejemplo, en lo que es el tráfico de vesículas dentro de la célula, en mediar los rearreglos del citoesqueleto. Hay una cantidad de cosas en las que participan. Y otras proteínas que se llaman heterotriméricas porque tienen justamente 3 cadenas polipeptídicas. ¿Cómo funcionan estas proteínas? Estas proteínas no son enzimas, bueno, tienen una actividad enzimática, pero eso no es su función principal. Son como interruptores moleculares, digamos. Cuando están, se llaman proteínas G porque tienen la capacidad de unir nucleótidos de guanimo. GDP, como ven acá, o GTP. Entonces, cuando están unidos a GDP, están en una conformación inactiva. Pero pueden intercambiar ese GDP por GTP y pasar a una conformación diferente capaz de interaccionar con otras proteínas y promover el encendido o el apagado de esas otras proteínas blancas. Luego, este GTP se puede hidrolizar y volvemos al estado entonces inicial de la proteína G inactiva, que va a dejar de interaccionar con la proteína blanca. Entonces, esto funciona bien sencillo. Tengo un estado inactivo, que es cuando está unido a GDP, y un estado activo cuando está unido a GTP.
Cuando está unido a GTP, puedo interaccionar con otras proteínas y modificar la actividad de esas proteínas. ¿Ah? ¿Cómo se mantiene este ciclo entre la proteína G inactiva y activa? Bueno, por otros dos compañeros, ¿tá? Que son lo que llamamos los GEF o factores intercambiadores de nucleótidos de guanina, ¿tá? El nombre viene del inglés, ¿tá? Que lo que hace es saca este GDP y como en el medio, en el citosol, hay mucho más GTP que GDP, ese lugar que quedó vacío enseguida se mete una molécula de GTP. ¿Ah? No es que este GDP se fosforile, no, esto no es una quinasa. ¿Ah? Esto lo que hace es remueve ese nucleótido, deja el espacio libre y como hay más GTP, se mete un GTP. Eso produce un cambio conformacional, que es lo que les digo, que hace que esta proteína luego interaccione con otras y modifique la actividad de esas otras proteínas. Y estas proteínas tienen una actividad GTPasa, o sea, capaz de hidrolizar el GTP, pero es como muy débil esa actividad. Entonces necesitan la ayuda de este otro partner, de este otro compañero, perdón, que se llama la proteína activadora de la actividad GTPasa, GAP, que lo que hace ahora sí es hidroliza este GTP, libera el pirofosfato y volvemos la proteína G al estado inactivo. ¿Ah? ¿Quedó claro esto? Entonces tenemos la GTP, GDP, cuando está unido a GDP está inactivo, cuando está unido a GTP activo, y estos otros dos compañeros, ¿ah? Que son los que van a permitir la activación o la desactivación. El otro tipo de proteína muy importante en estas cascadas de señalización son las quinasas, que capaz que a ustedes ya les suenan, saben lo que es la quinasa, son enzimas que lo que van a hacer es agregar grupo fosfato a partir del ATP a residuos de serina, tirosina o treonina en las proteínas. ¿Ah? Y generalmente ese agregado de grupo fosfato produce cambios conformacionales en esas proteínas que modifican la actividad. ¿Qué enzimas conocen ustedes que se regulen por este proceso? Hablen fuerte porque no escucho. La de la glucólisis. O sea, ustedes cuando estudiaron el año pasado, no me importa que me digan los nombres, porque yo tampoco me acuerdo bien, pero sí cuando estudiaron la glucólisis y otra cantidad, digamos, la hidrólisis, por ejemplo, de glucógeno, etcétera, vieron que había muchas enzimas que se modificaban su actividad, se activaban en general por este proceso de fosforilación. ¿Ah? Cuando este grupo fosfato se remueve, volvemos al estado inicial, volvemos al estado inactivo. Entonces, esto es un poquito porque me interesa que entiendan cómo es este proceso. ¿Tá? Esto es el ATP, ¿tá? ¿Se acuerdan? Adenina, ribosa y tres fosfatos. Este grupo, perdón, la quinasa lo que hace es toma este grupo del ATP y lo transfiere a un grupo hidroxilo de un aminoácido de la proteína. Los aminoácidos que tienen grupos hidroxilo libres son serina, treonina y tirosina. O sea que solamente podemos tener fosforilación en esos residuos. ¿Ah? Y entonces vamos a tener tirosina quinasas, o sea que fosforilan en tirosina, o serin trionin quinasas que fosforilan en serina y treonina. ¿Ah? Entonces, luego de que actúa la quinasa, nos queda ADP y la proteína, ¿verdad? Con el grupo fosfato unido. Esto es una modificación reversible. ¿Por qué? Porque hay enzimas que se llaman fosfatasas que lo que hacen es hidrolizar este enlace y tenemos de nuevo la proteína con el grupo hidroxilo original, ¿verdad? En su aminoácido, y se libera pirofosfato. Y esto es una cosa que es importante. Porque nosotros, por ejemplo, en la glucólisis, activamos una enzima, pero no queremos que quede activa todo el tiempo, ¿verdad? Que a veces ya no precisamos más
Y entonces tenemos que apagarla. Y esta es una forma de apagarla. Removemos el grupo fosfato, cambio de conformación de la enzima y vuelta, digamos, a su forma original. ¿Está claro? Bien. Bueno, hay una cantidad de quinasas. ¿Tá? En los eucariotas, el 2% de los genes de nuestro genoma codifica para quinasas. ¿tá? Porque regulan una enorme cantidad de procesos celulares. No solo estos de comunicación, como vimos, metabolismo, etcétera, etcétera. ¿tá? Y básicamente de todas las proteínas de la célula, el 30% puede ser modificado por fosforilación. Su actividad puede ser regulada de esta forma. En humanos, 518 genes y hay 244 quinasas que están implicadas en enfermedades, sobre todo mucho cáncer. ¿Ah? Entonces ustedes después, cuando avancen en la carrera, van a ver, ojalá que esta clase también les sirva para entender el funcionamiento de muchos fármacos, porque lo que hace, por ejemplo, son inhibir, hay muchos fármacos, por ejemplo, contra cáncer, que son inhibidores de quinasas. Pues, seguimos. ¿Cómo estas quinasas, cómo pueden participar en esta vía de transducción? Que yo decía, bueno, lo clave es que las proteínas que participan en estas vías de transducción estén inactivas cuando no hay señal y se activen en presencia de la señal. Ya vimos cómo se lograba eso para las proteínas G. Se unían a GTP y se activaban. Bueno, las quinasas también tienen dos estados, uno inactivo y uno activo. En general, las quinasas tienen dos dominios, como ven acá, el dominio catalítico y un dominio regulador o represor que está tapando ese dominio catalítico cuando la enzima no está funcionando. ¿ah? Pero puede cambiar, o sea, puede cambiar de conformación y liberar el dominio catalítico, produciendo, digamos, una enzima activa. ¿Qué cosas pueden activar a las quinasas? Bueno, muchas. Ciclinas. ¿Se acuerdan cuando vieron el ciclo celular en biología celular en el curso del año pasado? Hablaron de las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Se acuerdan? Las ciclinas son proteínas chiquitas que se unen a las quinasas y pueden entonces modificar su conformación y activar ese dominio catalítico. A su vez, las ciclinas se acuerdan que cambiaban su concentración a lo largo del ciclo. Entonces, por eso prenden a las quinasas en un determinado momento y no siempre. Segundos mensajeros, ahora vamos a hablar qué son, pero son moléculas chiquitas que se generan durante los eventos de señalización, de comunicación, y que también pueden activar quinasas. Algunos ligandos, por ejemplo, algunos receptores son quinasas que cuando se unen a ese ligando sufren un cambio conformacional y se activan. ¿Ah? Y interesantemente, muchas veces las quinasas pueden ser activadas por fosforilación. Entonces, ¿quién las activa? Y otra quinasa. La quinasa que se activó de otra forma, fosforila la quinasa y la activa. ¿Me siguieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, muchas veces tenemos este tipo de eventos. Una quinasa se activa y fosforila a la quinasa 2, que se activa, y fosforila a la quinasa 3. Tenemos lo que se llama una cascada de fosforilación. ¿Ah? Bueno. Muchas veces, para aumentar la eficiencia de este mecanismo de transducción, porque ven que yo ya les estoy hablando cuáles serían las proteínas que pueden participar, estamos hablando de una célula donde lo que tenemos que ver es que las proteínas se encuentren para interaccionar, ¿no? para activarse, etc. Entonces, una forma de aumentar la eficiencia y también la especificidad en esa
del proceso es formar como complejos de señalización, donde en realidad todas las proteínas que van a participar en ese proceso estén como juntitas. Por lo tanto, les sea más fácil encontrarse y también más fácil interaccionar. Y eso puede darse porque ya hay complejos como preformados que están asociados, por ejemplo, a un receptor, de forma que cuando se une el ligando o la señal al receptor hay un cambio conformacional que va activando a las proteínas. Otras veces el complejo se arma después que el receptor se activa. Por ejemplo, el receptor se activa, vamos a ver, se fosforila y se pegan a ese receptor otras proteínas de las vías de transducción. Y eso también ocurre a veces con fosfolípidos. ¿Se acuerdan del fosfatidilinositol? Un fosfolípido que forma parte de las membranas. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué lo diferencia un poco de los otros fosfolípidos? Eso no se encuentra en la capa interna. Exacto, solo se encuentra en la monocapa interna. No está en la monocapa que mira hacia el exterior de la célula, solo en la que mira hacia adentro. Tiene que ver con que participa en este tipo de eventos de señalización que ocurren dentro de la célula. Entonces ven que este es el fosfoinosípido más abundante, que es el 4,5-fosfato, y hay receptores que pueden fosforilarlo cuando se unen a la señal, y eso actúa que otras proteínas de la vía de transducción se peguen ahí y puedan interaccionar entre sí. Bueno, vamos a ver un poco qué relaciones hay entre la señal y la respuesta que obtengo. Primero, ¿cuán rápido puede ocurrir esa respuesta? Tengo la señal es detectada y luego voy a ver la respuesta. Esa respuesta, la velocidad, claramente va a depender del efecto final y de la vía de transducción. Entonces, si el efecto final, por ejemplo, es un cambio en la actividad de una enzima, por ejemplo, una enzima de la glicólisis, que es una enzima que ya está sintetizada, y lo que tengo que hacer, por ejemplo, es fosforilarla para que empiece a funcionar, generalmente esas respuestas son muy rápidas, porque el receptor se une a la señal, desencadena esa vía, pero el efector ya está pronto, se modifica y tenemos la señal. Pero por el contrario, si la vía termina, por ejemplo, en activar un factor de transcripción que va a tener que ir al núcleo, prender la transcripción de un determinado gen, que ese gen se exprese, se forme el ARN mensajero, después se traduzca en la proteína y esa proteína es la responsable del efecto, eso en general son respuestas que demoran más tiempo. Se pueden ser de minutos hasta horas, capaz. Podemos esperar para ver la respuesta. Otra cosa importante es la sensibilidad de una vía, o sea, ¿cuánta concentración precisa de la señal para que la célula responda? Las hormonas, por ejemplo, actúan a concentraciones muy bajitas. O sea, los receptores tienen una gran afinidad y pueden detectar concentraciones muy bajas de la señal. Pero de repente hay otras moléculas que precisan concentraciones más altas. Lo mismo que también hay rangos dinámicos. O sea, la célula puede de repente, por ejemplo, podemos tener diferentes respuestas. Por ejemplo, esto es, ven, respuesta y concentración de la señal. Podemos tener algunas respuestas que, si yo aumento la concentración de la señal, no veo nada, y después que pasa un umbral, ¡puf!, se disparó. Y ya tengo el máximo de respuesta. Que es este tipo. Otros que no, que van aumentando la respuesta a medida que aumentan la concentración de la señal. O sea, todo eso puede variar. ¿Cuánto dura esa respuesta? Esa es otra cosa importante. Muchas veces estos cambios que producen estas señales son transitorios, pero otras veces son permanentes. Por ejemplo, si una señal lleva a una célula a una vía de diferenciación, después la célula se asegura que, aunque no esté la señal, esa célula se mantenga en ese estado diferenciado.
Y por otro lado, muchas veces hay integración de diferentes vías de señalización. Por ejemplo, una respuesta compleja, una respuesta que en realidad involucra muchos cambios a nivel de la célula, no solamente activar una enzima metabólica. Por ejemplo, si una señal es que la célula se tiene que dividir, tiene que pasar muchas cosas para que la célula se pueda dividir. Hay que replicar el ADN, hay que crecer, duplicar los organelos. Entonces, a veces no alcanza con una sola señal, necesito más de una señal. ¿Ah? Y eso es lo que se llama la integración de las vías de señalización. En este caso, por ejemplo, vemos que la respuesta depende de la activación de una proteína. ¿Ah? La activación, por ejemplo, por fosforilación en dos residuos distintos. Entonces yo puedo tener una señal A que induce la fosforilación en uno de los residuos, pero con eso solo no alcanza. Necesito además la señal B que va a inducir la fosforilación en el otro residuo. Y recién ahora esta proteína va a ser activa y va a poder ejercer la respuesta. ¿Entienden eso? Bueno. Entonces, básicamente esto es como un resumen de todo lo que podría llegar a suceder, ¿verdad? Podemos tener una señal que va siempre, el primer paso es la detección y la activación de ese receptor puede inducir la formación de complejos de señalización, donde las proteínas se van activando en cascada, puede amplificarse la señal, ahora vamos a ver unos ejemplos. Podemos tener la integración, varias vías que convergen en una proteína, digamos, efectora, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa que es importante en esto de la comunicación es que así como se activan las vías, también se apaguen, porque hay veces que no queremos que las respuestas sean indefinidas. Así como, por ejemplo, una enzima dice, una determinada hormona dice, bueno, estamos bajo de glucosa, tenemos que hidrolizar glucógeno. Pero yo no quiero hidrolizar todo el glucógeno que hay en la célula. Quiero hidrolizar lo suficiente como para satisfacer las necesidades metabólicas en ese momento. Entonces, así como las vías se prenden, también se tienen que apagar. ¿Ah? Y si pensamos en las dos proteínas estas que vimos, de transducción, bueno, las proteínas G se apagan así cuando se hidroliza el GTP, ¿verdad? Y van a dejar entonces de activar a su proteína blanco. Y las fosfatasas, como dijimos hoy, la activación de proteínas por fosforilación se puede revertir por las fosfatasas que elimina ese grupo fosfato. También las células pueden disminuir su sensibilidad a la señal. Si la señal persiste, tenemos mucha de esa señal en el medio, la célula puede dejar de responder a esa señal de varias formas. Una es, por ejemplo, que se endosita, se internaliza en una vesícula de membrana el receptor junto con la señal. Algunas veces el receptor puede reciclarse mientras que la señal se va a degradar. Otras veces se degradan tanto receptor como señal. Algunas veces la propia vía de señalización induce como un feedback negativo, o sea, empieza a inhibir al propio receptor. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora vamos bastante bien. ¿Me van siguiendo? Bien. Vamos a ver dos grandes tipos de receptores, porque van a ver que hay muchísimos, pero obviamente la idea no es que se aprendan todos, sino más o menos que entiendan cómo funcionan estos dos tipos. Uno son estos receptores que yo les mencioné, receptores que están acoplados a proteínas G. Dijimos, las proteínas G participan en estas cascadas, y bueno, hay receptores que están asociados a proteínas G. Estas proteínas G son del tipo heterotrimérico, o sea, tienen 3 cadenas polipeptídicas, están generalmente asociados a la membrana plasmática a través de colitas de la unión covalente ácido-graso. ¿Se acuerdan que esta era una forma
de asociar proteínas a membrana. ¿Ah? No, ¿son proteínas transmembrana estas? No, no porque no atraviesan la membrana, simplemente están ancladas a la membrana a través de esas cadenas, generalmente de ácidos grasos o de otros grupos hidrofóbicos. ¿Ah? Bueno, en ausencia de señal, la proteína G está unida a GDP, o sea, está inactiva. ¿Ah? Se une la señal al receptor, que se produce un cambio conformacional, como dijimos hoy, ¿ah? Sobre todo en el dominio intracelular, que en este caso hace que el receptor actúe como un GEF, como un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hace el receptor? Saca el GDP de la proteína G y permite que entonces se una un GTP. O sea, acá el GEF es el propio receptor cuando se unió a su señal, a su ligado. ¿Ah? Esta proteína G, cuando está unida, digamos, a GTP, se ven que se disocian, queda una de la subunidad alfa queda unida a GTP, las otras dos se separan. Y esta proteína G activa ahora va a modificar la actividad de otras proteínas. Bueno, se unen siempre entonces este tipo de receptores a proteínas G heterotriméricas. Son los más abundantes de todos los receptores para señales que hay. Y tienen una particularidad, que es que son muy conservados desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, todos tienen 7 pases transmembrana, 7 regiones transmembranas, pero a pesar de esa similitud estructural, que hace que, por ejemplo, si uno mira los genes, puede reconocer que este gen codifica para un receptor acoplado a proteína G, ¿tá? Tienen mucha similitud, se unen a una enorme diversidad de ligandos. O sea que el dominio extracelular admite, digamos, unirse a una cantidad de ligandos. No que un receptor se une a muchos ligandos, cada receptor se une a un ligando, ¿ah? Pero lo que digo es que si bien todos son muy parecidos estructuralmente, en realidad pueden reconocer una variedad grande de señales. ¿Ah? Bueno, y activan muchas vías de señalización intracelular que vamos a ver al grupo. Esa proteína G, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, la adrenalina y el glucagón actúan a través de este tipo de receptores. ¿Ah? Cuando se unen, activan a una proteína G y vamos a ver que esa proteína G en forma activada activa esta enzima que también es de membrana que se llama adenilato ciclasa. ¿Ah? Pero, por ejemplo, otras moléculas, otras señales, como la prostaglandina E1 y la adenosina, que también actúan sobre receptores acoplados a proteína G, activan una proteína G diferente que inhibe a la adenilato ciclasa. ¿Ah? O sea, las proteínas G activadas modifican la actividad de otras proteínas, pero algunas pueden activar y otras pueden inhibir. ¿Entienden eso? Depende de qué. Y bueno, de esto, de cuál es la proteína G que está asociada al receptor. ¿Ah? La proteína G activa puede activar o puede inhibir. Modifica la actividad de un plato. ¿Ah? Y ya que estamos con este ejemplo, vamos a hablar un poquito justamente de esta vía, que es la vía que prende, por ejemplo, la adenilato ciclasa. ¿Ah? Muchos receptores acoplados a proteína G activan la producción de lo que llamamos segundos mensajeros. ¿Ah? ¿Qué son los segundos mensajeros? Son moléculas pequeñas, hidrosolubles, ¿ah? Que están a muy baja concentración en el citosol de la célula, en ausencia de señal, pero que en presencia de señal y por activación, vamos a ver, de diferentes mecanismos, rápidamente pueden aumentar su concentración en el citosol. O sea, imagínense que en respuesta a la señal se puso un pico de concentración de esa molécula. Y lo que hacen esos segundos mensajeros es modificar la actividad de alguna otra proteína. ¿Ah?
Entonces, vamos a hablar de dos nada más, no se asusten. El AMP cíclico, que es producido por esa enzima que les acabo de mencionar, la adenilatociclasa, y el otro es el calcio. Entonces, muchos receptores acoplados a proteína G activan a esa adenilatociclasa, que es una enzima que usa el ATP para producir AMP cíclico. A ver si tengo la... Simplemente el AMP cíclico se usa el fosfato gamma, ¿tá? Para hacer una unión, digamos, con un hidroxilo de una riboso. Entonces queda como un ATP, pero que es como cíclico, de ahí el nombre, ¿no? Y eso es una molécula pequeñita, ¿tá? Porque es derivada del ATP, tiene el tamaño básicamente del ATP. ¿Hay mucho ATP en la célula? Sí, hay muchísimo ATP. ¿Qué quiere decir? Cuando se prende la adenilatociclasa, se produce un pico de ATP cíclico muy rápido, porque tiene mucho sustrato disponible. ¿Ah? Entonces, de una molécula que prácticamente no existía en el citosol, prendo la enzima y ¡chuf! Hay un pico de concentración de AMP cíclico. ¿Ah? ¿Y qué hace ese AMP cíclico? Y bueno, se une, por ejemplo, una quinasa y la activa. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo clásico, ¿ah? Del AMP cíclico uniéndose a una enzima que se llama proteína quinasa A, ¿ah? Activando a esa quinasa. ¿Está claro? Esa proteína quinasa A, por ejemplo, entra al núcleo. Este es un ejemplo, ¿no? La proteína quinasa A tiene muchísimos blancos, pero este es un ejemplo. Y activa un factor de transcripción. Fosforilo, factor de transcripción, lo activa y eso va a llevar al encendido, por ejemplo, la expresión de un determinado gen, que estaba apagado. Entonces, ¿cómo sería esta vía? Receptor se une al ligando, receptor sufre un cambio de conformación, activa una proteína G, la proteína G activa la enzima esta de adenilatociclasa, se produce un pico de AMP cíclico y ese AMP cíclico activa la quinasa. Otro segundo momento. Bueno, y esto, por ejemplo, muchas hormonas usan este mecanismo. Fíjense, la TSH, la CTH, la hormona luteinizante, la adrenalina, una cantidad, digamos, de hormonas utilizan este mecanismo de activación, digamos, de vías que involucran a MPC. ¿Ah? Produciendo, como hoy dijimos, respuestas bien diferentes según el blanco que tengan, ¿no? Según cuál es la célula blanca. Bueno, otro ejemplo de segundo mensajero, ahora en este caso el calcio. De nuevo, un receptor, la señal activa un receptor acoplado a proteína G que activa a la proteína G, que en este caso activa a una fosfolipasa. Fosfolipasa, como el nombre lo indica, que es una enzima que degrada fosfolípidos. ¿Y qué fosfolípido? Bueno, justamente el que hablábamos hoy, el fosfatidilinositol difosfato. Lo que hace es que corta acá y genera una molécula soluble pequeñita que se llama inositol trifosfato y una molécula de diacilglicerol que queda en la membrana. Este inositol trifosfato va a activar canales de calcio que están presentes en el retículo endoplasmático. ¿Ah? ¿Hablaron de esto en biofísica? Capaz que no, que todavía no. Seguro en algún momento lo van a hablar. El calcio, capaz que eso sí hablaron cuando hablaron de los potenciales de membrana, todo eso, es un ion que está a concentraciones bajísimas dentro de la célula. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, justamente a la célula le interesa que la concentración de calcio en el citosol esté baja y se pasa bombeando calcio, ya sea para afuera de la célula o para dentro del retículo. ¿Y por qué le interesa que esté tan baja? Justamente porque es un segundo mensajero. En presencia de determinadas señales, se abren esos canales que están en el retículo y sale muchísimo calcio del citosol. Y además, como es una salida a favor, digamos, del gradiente de concentración, sale muchísimo. Y en un segundo o menos se inunda el citosol de calcio. ¿Ah? Y ese calcio justamente va de nuevo a activar algunas proteínas quinasas. ¿Ah? Y así seguir entonces la vía de señalización. Por ejemplo, el calcio puede activar esta proteína quinasa C que se llama, que a su vez después desencadena este otro factor.
Pero esto es una de las razones por las cuales el calcio siempre tiene que estar bajo, porque actúa como molécula señalizadora. Muchas veces también ustedes después lo van a ver, los aumentos de calcio estimulan la fusión de membranas, de vesículas de membrana con la membrana plasmática, por ejemplo, en la neurona, en la sinapsis, el aumento de calcio estimula la secreción del neurotransmisor. Entonces, siempre el calcio tiene que estar bajito para que en respuesta a una señal pueda aumentar y eso tener sus efectos. ¿Vamos bien? Bueno. Bueno, esto ya está. Esto es nada más que para que vean cómo es el inositol trifosfato. Es una molécula que, como ven, es una sosa, ¿tá? Es con trifosfato. Y eso es lo que se va a unir a esos canales de rianodina, que se llaman el retículo y libera el calcio. Bueno, también de nuevo hay una cantidad, digamos, de hormonas que usan esta vía, para diferentes cosas. Y lo que me importa más es que entiendan de para qué sirve esto de los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros amplifican la señal. ¿Por qué? Porque se pueden generar muchísimos AMP cíclico, moléculas de AMP cíclico en muy corto rato. Se puede liberar muchísimo calcio en muy poco rato. Y cada una de esas moléculas de calcio, cada molécula de calcio o cada molécula de AMP cíclico activa una quinasa. Entonces ustedes logran una amplificación de la señal y en forma muy rápida. ¿Entienden eso? Que es algo diferente a lo que ocurre, y vamos a ver en las cascadas de señalización, que por ejemplo usan una cascada de quinasas. Imagínense, ahora lo vamos a ver, pero una quinasa se activa, su blanco es otra quinasa, pero no hay tantas quinasas como puede haber, por ejemplo, iones calcio, ¿no? Entonces, y se tienen que encontrar, y son proteínas que difunden más lentamente. Entonces eso es mucho más lento. En cambio esto es mucho más rápido, porque muy rápidamente se llena de estos segundos mensajeros, que son chiquitos, que difunden muy rápidamente, que encuentran a sus blancos y los activan. Entonces una característica de estas vías es justamente ese poder de amplificación. Son también más difíciles de regular, porque de golpe activamos una cantidad, ¿verdad?, muy grande de cosas. Entonces, cuando tenemos que apagar, digamos, la señal, lleva también un poco más de tiempo. Y por eso este tipo de vías se usa para desencadenar procesos que no son, digamos, de vida o muerte para el organismo. Por ejemplo, todo lo que yo les decía, la mayoría de las enzimas del metabolismo se regulan a través de estas vías. Y bueno, de repente me lleva más tiempo apagarla, hidrolizo más glucógeno del que necesito, pero eso no me va a matar. En cambio, si yo la señal que estoy dando es a la célula dividirse, eso tiene que ser muy regular, porque si no logro apagar eso, se puede generar, digamos, un gran daño en el organismo. Entonces, estas vías que tienen una gran amplificación y se regulan con un poquito más de dificultad, se usan para ese tipo de procesos más de regulación del metabolismo y eso. Bueno, vamos ahora a ver el otro gran tipo de receptor que quería mencionarles, que son los receptores acoplados a enzimas o a una actividad enzimática. Hay muchas actividades enzimáticas que pueden estar asociadas a receptores, como ven acá, tirosina quinasa, receptores que en sí tienen una actividad tirosina quinasa, otros receptores que en realidad se asocian a una tirosina quinasa, receptores serintrionin quinasas, receptores que tienen actividad guanilato ciclasa, o receptores tirosina fosfatasa. Vamos a hablar solamente de estos primeros. Estos receptores reconocen también una variedad de ligandos, de señales. Si ustedes miran la estructura, no son tan conservados desde el punto de vista estructural como los receptores acoplados a proteína G, pero tienen algunas cosas en común. Y fíjense, receptor para factor crecimiento epidérmico, receptor, bueno, de insulina, receptor de factor de crecimiento nervioso,
el receptor de crecimiento derivado de plaquetas, receptor de crecimiento derivado de fibroblasto, muchos factores de crecimiento utilizan este tipo de receptores. ¿Cómo funcionan estos receptores? ¿Ah? Los receptores son monómeros cuando están inactivos, pero en presencia del ligando dimerizan. ¿Sí? Generalmente también los ligandos son diméricos, entonces son capaces de unir dos monómeros y eso produce un cambio conformacional y activa la actividad quinasa del propio receptor. ¿Ah? Entonces, este globito que aparece aquí es el dominio catalítico del receptor y lo que hace es que este monómero fosforila al monómero de al lado y este fosforila acá. Entonces, terminamos teniendo un receptor con una cantidad de tirosinas fosforiladas. ¿Ah? ¿Y para qué me sirve eso? Porque generalmente esta actividad quinasa se usa para fosforilar al propio receptor, no para fosforilar otros blancos de al lado. Pero lo que permite es que hay muchas proteínas de señalización que son capaces de unirse a tirosinas fosforiladas. Entonces el receptor se fosforila y se le empiezan a pegar una cantidad de proteínas de señalización, formando ese tipo de complejos que yo les mencioné hoy, que facilita, digamos, la transducción de señales y la especificidad, digamos, también de la señal. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, también esto es una tabla nomás para que vean que muchos factores de crecimiento usan este tipo de receptor. Este tipo de receptor va a desencadenar sobre todo cascadas de quinasas. No genera en general, a veces sí, pero en general no usa tanto la generación de segundos mensajeros, la transducción, sino más bien las cascadas de quinasas, que como vamos a ver son más lentas, ¿ah? No amplifican tanto, pero se pueden regular mucho más finamente. Entonces vamos a ver un ejemplo nada más que es una vía muy usada, por ejemplo, en este caso es el factor de crecimiento derivado de fibroblastos, pero hay muchos otros factores de crecimiento. Como dijimos, el receptor se dimeriza, se activa la actividad quinasa, se fosforila cruzado, ¿verdad? Se generan entonces todos estos fosfotirosinas y se pegan a esa fosfotirosina otras moléculas de señalización. En este caso, una proteína adaptadora que va a reclutar a un GEF, a un factor intercambiador de nucleótidos de guanina. ¿Qué hacían los GEF? Ahí va, activan proteínas G. ¿Ah? Entonces, en este caso, este GEF activa a esta proteína G que se llama RAS, ¿ah? Saca este GDP, se mete un GTP y activa a RAS. ¿Ah? Y RAS luego va a activar a una cascada de quinasas, que se llama las MEC quinasas. ¿Ah? RAS activa esta quinasa, se llama RAF, que fosforila a esta, que se llama MEC, que fosforila a esta, ¿ah? Y esta luego es la que va a fosforilar los blancos. ¿Ah? Entonces volvemos para atrás. El receptor se une al ligando, se fosforila, y entonces, ¿qué hace? Lleva hacia esa región, digamos, a moléculas adaptadoras, en este caso, de un GEF, que activa una proteína G, y esa proteína G activa una cascada de quinasas. ¿Ah? La última quinasa es la que en realidad va a fosforilar otros blancos, que son los responsables después de la respuesta de la célula. ¿Ah? No les vamos a pedir que se acuerden los nombres o imagínense de nada de esto. Esto es un ejemplo para que más o menos se queden con la idea de cómo funcionan. ¿Ah? Entonces, de nuevo, esto es lo que me importa más. Que entiendan, por ejemplo, que cuando se produce una vía, se produce
segundos mensajeros, hay una gran amplificación de la señal, respuestas relativamente más rápidas. Mientras que cuando la vía lo que hace es activar una cascada de quinasas, es una vía que tiene amplificación, porque por ejemplo la quinasa 1 puede activar a varias quinasas 2, pero no es tanta la amplificación como la que logramos con los segundos mensajeros. Pero la ventaja que tiene es que esta vía es mucho más fácil de regular. ¿Ah? Porque, por ejemplo, cada una de esas quinasas que se activó por fosforilación, ¿cómo la apago? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, eso podría ser, pero vos metés el receptor para adentro, pero esa quinasa quedó, estas quedaron activas. O sea, aunque no tenga ya el receptor ni nada, vos desencadenaste algo que... Ahí está, yo, todas estas proteínas que se activaron por fosforilación, las puedo inactivar con una fosfatasa que remueve el grupo fosfato. ¿Entienden eso? Entonces, tenemos muchos puntos donde podemos ir regulando. Esto, bueno, nada es todo nada. Los receptores acoplados a proteína G muchas veces usan segundos mensajeros. Los receptores acoplados a tirosinquinasas a veces también, pero en general usan más bien cascadas de quinasas. ¿Ah? No es todo, depende del receptor, del ligando, de la célula. Pero sí. Bueno, bastante bien todo esto en una hora chiquita. Tenemos bien. ¿Cómo va? Yo sé que resulta, ay, ¿esto qué es? Es mucha información. Tratamos de hacerlo lo más conceptual posible, porque ya les digo, la cantidad de nombres que hay, de receptores, de proteínas, de señales, es infinito, no nos importa, digamos, que se aprendan nombres, sino que queden con el concepto, ¿no? ¿Ah? Hay señales, tiene que haber receptores. Generalmente esos receptores no producen directamente el efecto, sino que hay una vía intracelular, digamos, de transducción que puede involucrar proteína G, que puede involucrar quinasa, que puede involucrar las dos cosas. ¿Ah? En la última vía vimos que estaba RAS como proteína G y después toda una cascada de quinasas. Que se pueden generar segundos mensajeros que amplifican mucho la señal. ¿Ah? Estas otras vías de cascadas de quinasa se regulan mejor, no se amplifican tanto, pero se regulan mejor. Más o menos hasta ahí vamos. Ah, todo esto lo estudian del Bruce Albert, el querido Bruce Albert, el mejor libro del mundo, donde justamente tiene un capítulo que se llama Comunicación celular, y todo lo que les conté es de ahí. Bruce Albert. No puedo creer que no conozcan el Bruce Albert. Sí, el año pasado estudiaron de ahí o no. ¿Eh? Bueno, ahora quería darles como un pantallazo de algunas vías, de algunas características que tiene la comunicación durante el desarrollo embrionario, que es lo que vamos a estar viendo. Pero en realidad vamos a estar hablando de esto de aquí a la eternidad, porque siempre vamos a estar hablando de que un tejido, un órgano responde a una señal de una forma, de otra, lo van a ver en fisiología, o sea, en una cantidad de cosas. Bueno, ¿qué características tiene la comunicación celular durante el desarrollo embrionario? Primero, que se usa sobre todo la comunicación parácrina y yuxtacrina y no tanto la endocrina. ¿Ah? La endocrina se usa en algunos casos, por ejemplo, los estrógenos son importantes en algún estadio del desarrollo y eso es una comunicación endocrina, pero sobre todo se va a usar la señalización parácrina y yuxtacrina. ¿Ah? De estos dos tipos de receptores que hablamos recién, acoplado a proteína G y receptor tirosinquinasa, se usan más los receptores tirosinquinasa. Otra característica es que vamos a ver que muchas moléculas de señalización actúan como lo que llama morfógeno, que es que producen
respuestas diferentes según la concentración a la que están expuestas las células. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Otra cosa que es súper interesante. Ustedes imagínense lo que es partir de una sola célula, un cigoto, y construir un ser humano. ¿Va? Algo realmente asombroso. Debería asombrarles. Y tienen que pensar la cantidad de eventos que hay de comunicación. Para que una célula se ubique en qué parte del embrión está, va a recibir señales que le digan eso. ¿No? Para que una célula tenga que migrar para colonizar un determinado territorio, va a tener que recibir señales. Para diferenciarse en todos los tipos celulares también. Entonces uno piensa, ¿qué cantidad de moléculas que se deben usar para todos esos eventos de comunicación? Y no es así. El número de moléculas de señalización y de vías de señalización que se usa es relativamente poco. Son pocas. Fíjense, básicamente podemos agruparlas en estas familias. La familia de los receptores tirosinquinasa, los receptores de la familia del factor de crecimiento de transformante, de Wills, de Hedgehog y Notch. Cinco grandes familias. Nada más. ¿Cómo es posible que con 5 de repente grandes familias ya logremos esa enorme variedad de respuestas? Y es porque estas moléculas actúan muchas veces sobre células que no son iguales. Entonces producen efectos distintos. Y un ejemplo muy simplificado. Imaginen una célula A que está expresando un determinado gen, recibe un estímulo y enciende la expresión de otro gen, con lo cual ya esa célula no es igual a la anterior, es distinta, está expresando un conjunto diferente de proteínas, y cuando esa célula B recibe la misma señal, como es distinta de la A, no va a responder de la misma manera. Va a responder, por ejemplo, encendiendo la expresión de otro gen. Entonces, la misma molécula, sobre el mismo de repente receptor, actuando sobre células que no son iguales y que tienen maquinarias de transducción diferentes, puede dar efectos distintos. Entonces no precisamos una infinidad de moléculas distintas ni una infinidad de receptores, sino que simplemente la misma molécula actuando sobre células que ya no son iguales da efectos diferentes. ¿Ah? Y eso es inteligente, porque si realmente precisaran una molécula y una vía de señalización para cada uno de los efectos, sería un gasto, digamos, impresionante. Otra cosa interesante, la maquinaria de comunicación, ya sean los ligandos, los receptores, todas las vías de transducción, están sumamente conservados en la evolución. ¿Ah? Son muy similares en organismos como la mosca y el ser humano. Entonces les pongo un ejemplo. Esto es el desarrollo es un corte, digamos, de cerebro y el cerebelo en desarrollo en un ratón normal. Hay una proteína que se llama Engrail, que es muy importante para el desarrollo del cerebelo. Y si tenemos un ratón que le falta el gen que codifica para Engrail, fíjense que el cerebelo prácticamente no se desarrolla. Si a este ratón que le faltaba el gen para Engrail, nosotros en el estadio de cigoto le agregamos el gen de Engrail, pero que viene de una mosca, o sea, la secuencia es de Engrail de la mosca, el cerebelo se desarrolla normalmente. Quiere decir que esa proteína era lo suficientemente similar como para actuar sobre los receptores de las células de ratón y producir los mismos efectos. Están muy conservados. Y por eso van a ver que los organismos modelos se utilizan muchísimo para estudiar el desarrollo embrionario. Y hemos aprendido mucho más de los organismos modelos, capaz que de lo que hemos podido explorar, por ejemplo, en los mamíferos. ¿No? Eso lo van a ir viendo a medida que pasen las clases. Bueno, simplemente algunas vías principales que se usan muchas veces. Esta vía ya la vimos, del factor de crecimiento fibroblástico
Hay muchas proteínas que pertenecen a esta familia y participa en una cantidad de eventos durante el desarrollo, formación de los vasos sanguíneos, desarrollo de la piel, desarrollo de los miembros, la formación del cristalito del ojo, etcétera, etcétera. Y esta vía ya la vimos, ¿ah? Es la típica vía que les conté de un receptor con actividad tirosina quinasa. Se une, dimeriza, se fosforila. En este caso, ¿se acuerdan que lo vimos? Recluta el GEF de RAS y RAS activa a toda la cascada de quinasa. ¿Ah? Esa era fácil. Otra vía que funciona, ahora no me interesa el detalle, solamente como para que se queden con otras formas de funcionamiento. Es un receptor muy parecido que en realidad tiene actividad quinasa, pero además está asociado a una quinasa que se llama JAK. ¿Ah? Se une al ligando, se dimeriza, JAK, hay un cambio conformacional que activa la actividad quinasa de JAK. Ahora JAK fosforila al receptor y este receptor fosforilado fosforila a un factor de transcripción, que cuando está fosforilado se mete al núcleo y, en este caso, por ejemplo, activa la transcripción del gen de la caseína. Otra vía, esta me gusta. Esta vía se llama la vía de Sonic Hedgehog porque la mosca mutante en Hedgehog tenía este fenotipo. ¿Ah? Mucho de lo que sabemos de las vías de desarrollo embrionario se han estudiado en la mosca Drosophila y de hecho van a tener un teórico que es casi todo de la mosca. Y entonces hay una cantidad de proteínas de señalización y eso que tienen su nombre de los mutantes del fenotipo que da el mutante en la mosca. Entonces, el mutante de Hedgehog daba esa mosca llena como de espículas que parecía como un erizo. Entonces le pusieron justamente ese gen, le pusieron Sonic Hedgehog porque les hizo acordar al macaquito de Sega, ¿tá? Del videojuego. Entonces, esa vía se llama la vía Sonic Hedgehog. En realidad, Sonic es una de las proteínas. En mamífero tenemos 3 proteínas Hedgehog: Sonic, Desert e Indian. Es fundamental, van a hablar bastante de esta vía, con los de genética, ¿tá? Determina la línea media del embrión. Es fundamental para diferenciar las motoneuronas del asta ventral de la médula. También para la formación de las vértebras y para la identidad de los dígitos de la mano, ¿no? Y Hedgehog es un morfógeno, ¿no? Es lo que yo les decía. ¿Qué es? Le voy a poner primero. ¿Qué es un morfógeno? Bueno, son estas moléculas o macromoléculas que son secretadas por una célula, van a difundir y van a generar como un gradiente de concentración, ¿no? Van a estar más concentradas cuando están cerquita de la célula que las produjo y a medida que difunden se van disminuyendo su concentración, que sería lo que vemos acá. Y las células que están expuestas a diferentes concentraciones de esta molécula responden en forma diferente. Entonces, fíjense acá, con una sola molécula yo puedo producir 3 efectos diferentes, según la concentración a la que están expuestas las células. ¿Entienden eso? Entonces, imagínense que estas células que acá vemos con distintos colores, inicialmente fueran todas iguales. ¿Ah? Bueno, las que están expuestas a mayor concentración de Sonic o de este morfógeno se van a diferenciar en rojas. Las que están expuestas a una concentración intermedia van a pasar a ser rosadas y las que están expuestas a la menor concentración van a ser celestes. Entonces, con una sola molécula, cambiando la concentración, ya puedo establecer, por ejemplo, 3 grupos de células distintas. Bueno, y esto se los quiero contar porque yo trabajo un poco en esto. Esta vía tiene una forma de activación bien distinta a todas las que vimos. ¿Ah? En primer lugar, en mamíferos, toda la transducción ocurre en esta especie de antenita que tienen las células, que se llama la cilia primaria. La cilia, ¿ustedes se acuerdan algo de las cilias? ¿Les suena? ¿De qué les suena? ¿Eh?
de los microtúbulos. Las células de la audición, perfecto. Las células de la audición se llaman estereocilias, no son realmente cilias. ¿Qué células tienen cilias? Es lo mismo que las de la audición. Se llaman estereocilias, pero no son cilias verdaderas. ¿Eh? Sí, pero no, los procariotas tienen flagelos y tienen una estructura bien distinta el flagelo del... Ah, y la del aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que muchas células del epitelio respiratorio tienen cilias que se mueven, ¿tá? Y arrastran el moco? Ah, bueno, estas cilias las tienen casi todas las células del organismo, pero tienen una sola, no se mueven. Entonces tienen una función justamente de antenita, de recepción de determinadas moléculas de señalización y transducción. Y una de las primeras vías que se vio que funcionaban en este organelo es la vía de Sony-Hedgehog. ¿Ah? Entonces, fíjense qué rara esta forma de transducción. El receptor de Sony-Hedgehog se llama patch y está en la membrana de la cilia. Y mientras está en la membrana de la cilia, impide que el transductor principal, que es este que se llama Smoother, pase a la cilia. Entonces, en esas condiciones, no hay sonic, el transductor está apagado y el factor de transcripción, que es como el que va a transcribir los genes blancos de la vía sonic, se corta, se convierte en un represor y apaga entonces la transcripción de los genes blancos. En presencia de sonic, patch sale de la cilia, ven que ahora en vez de estar acá, está en la membrana plasmática, con lo cual Smoothen pasa a la membrana de la cilia. Este Smoothen es un receptor acoplado a proteína G, pero que no se sabe bien qué ligando lo activa. Lo que se sabe es que cuando llega a la membrana ciliar se activa y permite que el factor de transcripción entre también a la cilia. Acá la cilia se separa de un represor que permite que entre al núcleo y active los genes blancos. Vieron que es una vía completamente distinta de las otras que vimos, ¿no? Para que vean que hay muchas otras vías además de estas que les mostré. Esto no me importa, nadie les va a preguntar cómo funciona la vía Sony-Hedgehog, no se preocupen. Pero solo para que tengan el nombre de la vía, porque después sí lo que van a ver es los efectos que produce, digamos, Bueno, hay muchas otras vías que las van a ir viendo en los teóricos de genética, cuando hablen más de la parte de diferenciación, regionalización, cómo se establecen los ejes corporales, van a nombrar estas vías, la vía de WNT, la vía de TGF-beta. ¿Ah? Ahora, no me interesa que sepan la transducción de cada una de ellas, no. Solo que recuerden que son un grupo relativamente reducido de vías que se usan muchas veces. Bueno, y solo para terminar esto, porque sí es importante y no hablamos nada en las generalidades de la comunicación, que es la comunicación Schuck-Stack, que sí se usa mucho acá en el desarrollo embrionario. Y es cuando en realidad ligando y receptor son proteínas transmembranas de células que están interaccionando. Entonces esta vía es muy usada, la vía de Notch. Ven que Notch es un receptor en una célula blanco. Cuando se une a su ligando, que también es una proteína de membrana, acá está delta, pero hay otras que también lo activan, sufre un cambio conformacional que hace que una proteasa asociada a Notch corte el dominio citoplasmático. Y en realidad ese dominio citoplasmático es un factor de transcripción, que entra al núcleo, libera, digamos, a este otro factor de transcripción de un represor y enciende la transcripción de varios genes. Una cosa que no sé si notaron, pero que todas estas vías terminan con ¿qué? Sí, proteína, y siempre todas las vías estas que les mostré terminan con la activación de la transcripción gen. O sea, en el desarrollo embrionario, sobre todo lo que vamos a ver, que esas señales terminan en modificar la transcripción génica de la célula blanca. Bueno, entonces para terminar empezamos con estas
diapo, donde yo me dije, vamos a tratar de entender un poco cómo a partir de una señal extracelular la célula responde, y supongo que por lo menos se quedaron con la idea de que pasan muchas cosas, ¿verdad? Y muy variadas. Y bueno, esta es la bibliografía, como les dije, casi todo lo general es de Salver, y la última parte, que son las vías en particular, la pueden estudiar de cualquiera de los libros de biología del desarrollo que les recomendamos. Yo en particular usé las diapos de